tardes. Gracias a la Fundación Santillana, a Emiliano Martínez y a Basilio Baltasar, que me hacen este año otra vez el honor de situarme en el rostrum del Paraninfo de esta querida universidad que rige con mano suave y eficacia firme Salvador Ordóñez, que es un científico que, como la gran mayoría de los científicos, lee mucho. Y yo estoy, la verdad, que muy satisfecho de estar junto a estas personas que están a mi derecha: Antonio Muñoz Molina, Ángeles Mastretta y Luis Mateo Díez, que han protagonizado a lo largo de estos primeros días de la semana, desde el pasado lunes, el tercer encuentro de lecciones y maestros que la Fundación Santillana, conjuntamente con la Universidad Menéndez Pelayo, celebra desde hace 3 años en la localidad de Santillana del Mar. La verdad que es un marco extraordinario, equivalente en hermosura al entorno que ustedes disfrutan aquí en el Palacio de la Magdalena. Y no solo ha sido un entorno, y es un entorno extraordinario el que ha acogido a estos escritores, sino que su propia reflexión sobre el sentido de la escritura, con personas que son especialistas en su obra o en sus obras, y también lectores que están interesados en el decurso de su imaginación y cómo ésta se plasma en los libros, para los que, como yo, amamos la literatura, y somos muchísimos, ha sido una lección colectiva de entendimiento de lo que es el magisterio y también de lo que puede enseñar la confrontación con los que saben leer y contarlo. En ese sentido se expresaba esta mañana Antonio Muñoz Molina, cómo esos encuentros sirven para que uno sepa, para que los escritores sepan que este oficio de naturaleza solitaria tiene un eco que es no solo un agasajo, sino también una especie de búsqueda común por las palabras que uno no sabe de dónde nacieron, pero cuyo arraigo en los lectores justifican la desdicha de empezar, la desdicha de la soledad de la escritura. Así que con ellos estamos. Ustedes ahora los encuentran a los 3 que han estado por separado en Santillana del Mar. Esta mañana le hizo un profesor Scherzer, un profesor norteamericano, a Muñoz Molina una pregunta que a mí se me ocurrió que pudiera ser la pregunta que vertebre el primer conjunto de reflexiones. Era sobre la influencia, de dónde vienen, a quién influyen, y la inspiración, de dónde toman sus historias, cuál es, digamos, el momento en el que ellos deciden que aquello que les vino es materia de la literatura. Me gustaría, ya que esa fue una pregunta respondida por él ya esta mañana, que Antonio sintetice una respuesta ahora. Y después seguirían pues, por este orden, Ángeles y Luis. Hola, buenas tardes. Yo decía esta mañana que la influencia tiene mala prensa muchas veces, ¿no? Hay un libro de Harold Bloom que se llama La ansiedad de la influencia, que habla del modo en que un escritor establece una relación de ansiedad con aquellos maestros o con aquellos modelos que le han servido, ¿no? Ansiedad porque está aprendiendo de ellos, pero al mismo tiempo resiente esa especie de posesión que ellos tienen sobre él, ¿no? Y yo pensaba y pienso que
esa visión de la influencia como ansiedad y como petición de cuentas y como rechazo en el fondo, tenía mucho de algo que es muy propio de esta época, que es la actitud de la queja y la actitud del pedir cuentas, la actitud de estar como peleándote con otros para reprocharles algo, ¿no? Es un estado mental frecuentísimo, tanto individual como colectivamente, ¿no? Que se alienta en la política, se alienta en muchas cosas, ¿no? Esa especie de queja rencorosa hacia otro, ¿no? Como fundamento de la propia identidad, ¿no? Y yo proponía otra manera de ver la influencia como acto el reconocimiento de la influencia como acto de gratitud y como forma de conexión con los que han venido antes y tal vez con los que vengan después. Es decir, la influencia que uno recibe, la influencia decisiva que a uno le hace ser escritor, esa influencia muchas veces, claro, no la sabe aquel que se la ha dado, ¿no? Es decir, si yo pienso cuáles eran los autores que a mí me influían en la época en que me formaban, que me quería formar como escritor, casi todos estaban muertos, ¿no? Es decir, mi gratitud hacia, yo mencionaba esta mañana, hacia Verne, por ejemplo, hacia Julio Verne, o hacia García Lorca, o hacia Faulkner, hacia estos escritores, era una manera de que el mundo que ellos habían vivido y que habían legado, yo lo recibía como un regalo que ellos no sabían que me daban, y eso me hacía escribir algo que yo también doy a otros, ¿no? Entonces, es establecer la influencia más que una queja, es establecer una cadena de gratitudes, ¿no? Cuando hay una cosa que creo que todos podemos constatar, ¿por qué será que cuando nos gusta mucho un libro a nadie se le ocurra mantenerlo en secreto? ¿No? Es decir, lo primero que haces cuando te gusta un libro es que lo quieres regalar, lo quieres recomendar, lo quieres difundir, ¿no? Dices, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así? Yo descubro un libro y en vez de decírselo a mi mujer o a mi amigo o a quien sea o escribir sobre él con entusiasmo, me callo, digo, esto es para mí. Eso no lo hace nadie, ¿no? No es como el que se encuentra una cartera, ¿no? Es, uy, me he encontrado esta cartera, me la guardo, no vayan a verme, ¿no? Hay algo que te pide esa transmisión, que te pide el dar lo que has recibido, ¿no? Esa es para mí la influencia, y creo que en esa cadena de influencias es en lo que está el misterio de la literatura, ¿no? Es decir, los científicos, los músicos, los pianistas, todos los pianistas siempre se remontan a su maestro, ¿no? El pianista dice, yo he estudiado con tal, que estudió con tal, que a su vez estudió con Liszt, que a su vez estudió... Es decir, hay como una conexión fraternal hacia el pasado que también se vuelve hacia el futuro, porque cuando tú enseñas a tocar el piano estás transmitiendo la enseñanza de otros maestros, ¿no? Así que esa es mi visión de la influencia. Y luego preguntabas por cómo la inspiración. Yo es que esta mañana usé la palabra inspiración con cierto miedo, porque es una palabra que parece muy cursi, ¿no? Peligrosa. Parece que uno está hablando de poesía romántica, pero es así. Es decir, los escritores quieren continuamente fingir que lo que hacen es una cosa que tiene mucha técnica, que requiere ¿no? Y hay talleres y demás, le dan la palabra taller, ¿no? Porque parece que taller suena más serio, ¿no? Pero en realidad, una gran parte de aquello que está en los libros ha salido de milagro, ha salido por casualidad. ¿Quién de los que estamos aquí, yo les pregunto a mis compañeros de mesa, es decir, vuestras ideas, las ideas decisivas que ha habido en el centro de vuestros libros, ¿de dónde han venido? ¿No? Entonces, claro, hay que trabajar mucho, efectivamente, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pero lo cierto es que estamos inermes, es decir, que dependemos de que no se nos ocurra una cosa. De que la primera influencia es un deseo. Claro. La primera influencia es la gana que tú tienes de que la primera influencia es un deseo, es la ansia de contar. Yo creo que sucede con los libros y con los otros escritores lo que sucede con los amigos y con las conversaciones.
una vez viajando por Estados Unidos tuve una guía y le conté de Jane Austen y le dije, no sabes cómo la envidio. Dijo, pues está muerta. Pero consiguió hacer una maravilla, o sea, no era una envidia fea, era un deseo de lo que ella había conseguido hacer con tantísima naturalidad, siendo tan joven, y de lo que yo querría poder hacer, trasladar en una historia sencillísima de amor y de casamientos en provincia, conseguir contar lo que es la sociedad toda. Y esa es una de mis influencias y, por supuesto, tengo, como todos nosotros, muchas, y sobre todo muchas, yo creo, que no vistas. Leemos, absorbemos, como de pronto oyes a alguien hablar y se te pega lo que dice. Yo después de una semana de estar en España empiezo a decir vale, vale, y a dar 2 besos y ya estoy instalada, 5 minutos ya los asumí y regreso a México y de esas cosas se me quedan. Exactamente igual, yo creo, pasa con las influencias en la literatura. ¿Cuánto quieres a Sor Juana o a Neruda? No sabes con qué intensidad ni cómo pasaron por tu vida y de repente la precisión con que empiezas a usar sus mismos adjetivos y no sabes ni de dónde los sacaste. Yo creo que es muy difícil saber las influencias. Puedes decir que los escritores que son tu influencia importante son los que más te gustan, pero yo creo que no necesariamente. Muchas veces, o los que más quieres. Muchas veces te oyes o aprendes de gente a la que no necesariamente es muy afín a ti. Y hay veces en que te tienes que vivir espantando la influencia. A mí me pasó con el Gabo García Márquez, al que lo quiero mucho como persona y es pegajosísimo. Sí, cuando estás delante es muy pegajoso. Tienes que estarte acordando, yo sobre todo con el libro que escribí que se llama Mal de Amores, como era un libro de costumbres, me tenía que estar acordando, no vaya yo a hacer algo como delgado, es muy peligroso porque además es una fórmula que encontró él y que si uno copia puede aparecer fácil, pero que lo que tiene que hacer es litigar contra ella muchas veces porque es muy pesada. Es más, hay otros escritores que es más difícil que te pesen así. Esto es como una música, se tararea fácil y entonces de repente andas tarareándola sin querer. Bueno, y yo creo que ha permeado en muchísimos escritores, es peligroso no caer en él, pero bueno, es un ejemplo. A mí me gustaría más espantarme a otras influencias, pero no se sabe cuáles tenemos. Yo nada más de últimas quiero contar. Una vez yo tenía un bisabuelo que en efecto conoció a la bisabuela cuando él tenía 30 años y ella tenía 3, estaba sentada en el patio de su casa chupando una paleta, estaba sentada en una basinica. Y a mí me habían contado esa historia desde que yo era chica. Entonces yo decía, pero tuve que hablarle al Gabo y le voy a decir, no lo puedo remediar, tengo que contar esta historia, no te la estoy copiando, es mía, pero es muy difícil en medio como esto espantarte esa influencia, ¿no? Y en cambio otras las puedes abrazar con toda tranquilidad sin que nadie las note. Yo creo que sí. Bueno, el asunto de la inspiración, yo creo, Antonio, que la palabra es buena y a lo mejor hasta irremediable. ¿Para qué la vamos a andar sustituyendo? Y es cierto que acaso la inspiración, aquella vieja idea de que conviene que te pille trabajando, es también el resultado de una búsqueda. O sea, que las historias son como semillas de inquietud que uno lleva dentro y que todavía no sabe uno cómo descubrirlas, cómo ordenarlas, y parece que incitan ciertos mecanismos interiores y exteriores de observación y de mirada, y de ahí nace algo, pero tal vez el resorte de la inspiración es ese resorte de una inquietud, de una búsqueda que, bueno, que cuando hay fortuna te hace participar de algún descubrimiento, de algún hallazgo, donde ya puede establecerse algo que tú puedes llegar a escribir y que puede ser una historia y una trama y unos personajes. Más o menos yo creo que a todos nos viene de algo de eso, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, escribo intranquilo. La intranquilidad es para mí la sensación, casi el sentimiento con el que escribo. Yo escribo intranquilo, lo cual no quiere decir que escriba sufriendo ni nada de eso, que yo eso lo abomino por completo. Y además siempre digo que el trabajo duro no lo hacemos los escritores, lo hacen, yo qué sé, por ejemplo, los mineros de mi pueblo. O sea, que esta mañana hablaba también Antonio de esto, ¿no? Que la vicisitud de escribir es como
todo lo creativo reconfortante. Pero bueno, hay una intranquilidad. Y la verdad es que la tensión con la que escribo es esa intranquilidad. Después de hacerlo, cuando lo logro unos días con mejor resultado que otros, después de trabajar, pues entonces me quedo tranquilo. Y en ese momento pues ya no puedo seguir escribiendo. Ya cuando estoy tranquilo, ya psicológicamente digo, bueno, pues ya me he apeado de la intranquilidad y ya tengo... Sí, sí, claro. Yo lo que digo es que ya debes estar tranquilo un rato, porque cada libro que escribes vas avasallándonos más a todos los que vamos despacio, pues, que vivimos en la intranquilidad contraria, que no estoy escribiendo suficiente. Entonces, bueno, ahora ¿sabes lo que hago? Ahora lo que hago es, he tomado la determinación de algún recurso de fármacos tranquilizantes, pero no, entonces, ¿sabéis? Cuando tomo tranquilizantes, entonces en vez de tranquilizarme, me desasosiego. Y es otra vez el mecanismo. Por eso todo esto tiene que ver con las artimañas de la búsqueda de la inspiración y de lo que comentaba Antonio. Y en lo otro nada, dos cosas os diría. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que son las influencias, en realidad, si no nos ponemos estupendos y no hacemos graves reconocimientos de la importancia del asunto en lo que estamos metidos, todos tenemos claro de que tenemos muchos más débitos que propiedades y que en lo que se ha escrito y en los escritores que especialmente te han interesado, que eso sí, pueden marcar una cierta ruta en esa edad de aprendizaje por la que todos hemos pasado, que buscas modelos, ¿no? Y que reflejan bien un poco el camino que a ti te gustaría seguir. Pero yo pienso que el que exista un patrimonio universal de la imaginación humana dentro de lo que llamamos el patrimonio de la ficción, ese universo imaginario que está ahí desde hace tanto tiempo, no sé, que proviene de las noches de la propia noche de los tiempos, porque el ser humano tuvo necesidad de contar enseguida para saber dónde estaba y cómo explicarse este mundo raro que habitaba, y además de esa incitación enseguida vino un tipo de sabiduría cercana a la vertiente de lo misterioso, que es donde está el arte y esas cuestiones. Yo creo que escribimos muy amparados por todo eso. O sea, que todo ese gran patrimonio tú dialogas un poco con todo ese gran patrimonio, no solo cercanamente en tu lengua, en tu propia tradición, pero bueno, es verdad que muchas son las lenguas y una la literatura, y entonces ese diálogo yo creo que se produce de esa manera, y yo creo que hay un gran amparo. O sea, que el escritor escribe, me parece a mí, muy amparado, aunque busque siempre la ruta, a lo mejor, de salirse de ese amparo para desampararse. No sé, porque los seres humanos somos tan contradictorios que no sabemos exactamente bien dónde encontramos lo que debemos. Pero bueno, ahí están las contradicciones. Bueno, yo no sé si la Fundación y la universidad se pusieron de acuerdo en buscar este año, para subrayar más el carácter que tiene el ciclo, buscar 3 autores cuyos apellidos tienen la letra M de maestro. Supongo que no, pero en fin, ahí se ha dado esa... Y ustedes evidentemente han venido aquí con el aura esa que también ya es imprime carácter, maestros. Pero ¿de quiénes aprendieron? ¿De quiénes concretamente? ¿Y qué enseñan? Decía esta mañana Muñoz Molina, dice, a Henry James aún le copié con más descaro, que era una profesión de fe en el escritor que hay latiendo detrás. Siempre hay alguien, como en cualquier persona que hace cualquier oficio hay alguien detrás. A mí me gustaría saber si podemos tener como una nomenclatura, un nombre o unos nombres y apellidos detrás de ese aprendizaje. Antonio. Qué bonito lo que decía Mateo de esa especie de banco común, ¿no? Yo cuando yo leía tu libro, el de la gloria de los niños, evidentemente tú ahí estás alimentándote de un patrimonio inmemorial, ¿no? Que es la historia inmemorial, y repito la palabra porque me parece la más exacta, del niño perdido, del niño perdido, ¿no? Que es el cuento más antiguo que hay, ¿no? Y decía Ángeles, perdona, es que decía Ángeles una cosa, esto de la intranquilidad que le producía a Mateo. A mí me pasaba eso
una vez que leí una entrevista con Fuentes que decía que se levantaba para escribir a las 6 de la mañana. Y yo muchas veces me levantaba a las 9 y estaba medio dormido, a las 10 tambaleándome y pensaba, trabajando. ¿Cuántas páginas habrá escrito Fuentes a esta hora, no? Pero bueno, y otra cosa, lo de el equilibrio entre la inspiración y la técnica. Yo creo que el ejemplo donde se ve muy bien es una cosa que no es la literatura, pero que tiene que ver con ella, es la invención de la melodía. Es decir, a ninguno de nosotros, a nosotros no se nos va a ocurrir una melodía porque no somos músicos. A un músico se le ocurren melodías y el músico no sabe de dónde viene la melodía, pero para que venga la melodía de donde sea, de donde le vino a Paul McCartney cuando compuso el Yesterday en Sueños, o a Wagner cuando compuso el sueño al principio del preludio del Anillo del Nibelungo, eso necesita una formación de músico, ¿no? Y volviendo a lo que tú decías, Juan, sobre ¿quién copias? Yo he citado algunos, ¿no? Los que he imitado. Yo quería escribir, empecé a querer escribir porque leía a Julio Verne. Luego empecé a leer a Federico García Lorca apasionadamente y escribía romances lorquianos y obras de teatro lorquianas. Después leí el teatro del absurdo y escribía obras de teatro del absurdo. Después leí a Neruda y yo creo que me enamoré para poder escribir poemas imitados de Neruda. Después a García Márquez era una pesadilla, efectivamente. Yo me pasé años con un libro que no podía escribirlo porque cada vez que empezaba, sí, ya estamos otra vez, ¿no? Entonces había que parar, ¿no? Borges me fue en un momento un descubrimiento para mí extraordinario. Mucho. Peligrosísimo, pero bueno, claro, es aquello de que decía Stevenson, de que el joven escritor ha de ser un simio diligente, ¿no? Entonces todo uno es un simio lo más diligente que puede, ¿no? Onetti, imagínate, Onetti si es pegadizo, ¿no? Valle Inclán, madre mía, Valle Inclán, ¿no? Raymond Chandler, no sé, es que la lista... que es una lista de gratitudes. Yo esta mañana citaba a otros escritores a los que no se recuerda en España ahora, ¿no? Yo citaba a Miguel Delibes, por ejemplo, o citaba a Ignacio Aldecoa o a Carmen Laforet, me acordaba a Mercè Rodoreda o a aquella escritora, una excelente escritora española catalana que murió y que tenía un gran proyecto narrativo que era Montserrat Roig. ¿Te acuerdas? Claro, que la conocimos todos y era una mujer y se murió. Y su obra quedó interrumpida, pero una mujer que tenía un proyecto narrativo muy serio, ¿no? Es decir, tantos... Se llenaría todo esto de nombres, ¿no? De nombres y de libros. Aparte de no solo libros. Ángeles tiene un libro que se llama Arráncame la vida, ¿no? Que es un bolero. Es decir, aparte de los libros, nos han influido los boleros y los tangos y las canciones pop y las películas, no sé. Y hasta el viaje a la luna. ¿De qué manera las películas? ¿De qué manera las películas? Yo, que tengo absoluta devoción por Isaac Dinesen, la conocí como Karen Blixen en Out of Africa. Yo no sabía que existía esa escritora. Llegué a esa escritora prodigiosa, cuyo espíritu también es difícil de desprenderse, su lenguaje menos, porque tiene un lenguaje sofisticadísimo y en inglés, entonces sus metáforas a lo mejor, o su obsesión con lo religioso, pero yo no hubiera dado con ella si no hubiera sido por el cine, o quién sabe cuánto tiempo antes. De repente dije, bueno, es que esta mujer era una loca perdida y se fue a África a 17 años, porque claro, en la película uno cree que 2, cuando la empieza a leer resulta que ella estuvo ahí 18 años, que tuvo las experiencias cruciales de su vida y que luego se regresó a Dinamarca y escribió una especie como de ensayo, historia, que llamó Lejos de África, pero escribió decenas de cuentos en la nieve, todas en Dinamarca, en bares rarísimos, en iglesias, en China, en lugares en los que no había estado nunca, y cuentos sobre África hizo muy poco. Hay un libro así de cartas, divinamente bien escritas, a su mamá y a su hermano. Pero, bueno, Dennis Finch, que para mí era el romance más prodigioso, pues Dennis Finch no está más que en las cartas, nunca lo puso en sus historias.
Y es una escritora a la que yo llegué por el cine. El cine es una influencia. ¿Y cuántas veces hemos caído en la tentación de recontar Casablanca? Sí. Yo he caído intensamente, lo he hecho. El cine yo creo que es fundamental. Además, los que somos cinéfilos, yo últimamente llevo un camino de deriva, os lo confieso. Qué bueno, Encuentro más alimento imaginario en el redescubrimiento del cine clásico, mucho que no pudimos ver en su momento. Ahora que, bueno, entre eso y la relectura de los autores que me interesan y de los contemporáneos cercanos, que por supuesto les sigo siendo fieles, pues ya tengo cubierto una vertiente de entretenimiento y de influencia, siempre además gozosa, ¿no?, de reconocimientos. Pero sí, yo recuerdo que allá lejanamente, cuando andaba uno todavía más despistado de lo que está, que ya es el colmo, que se pueda estar más despistado de lo despistado que un ser humano puede estar con 66 castañas, que yo me considero desnortado ya más que despistado, pues en los lejanos despistes juveniles, claro, el aprendizaje conllevaba búsquedas de ejemplaridad, sinceramente, que es algo que es verdad que los derroteros del mundo en que vivimos, bueno, nos los han ido oscureciendo, pero todavía uno veía, no sé, porque tenías esa intranquilidad, esa inquietud o algo, necesitabas ejemplaridades, necesitabas magisterios. La vieja idea machadiana, el Juan de Mairena, que en fin, para mí durante mucho tiempo fue mi libro de cabecera y bueno, debiera de seguirlo siendo siempre. Hubo un momento en que me metí con el libro del desasosiego y eso contribuyó a una desgracia espiritual que ya les digo a ustedes que me llevó a los fármacos. Pero bueno, es un libro bellísimo. Pero es verdad que en ese momento, siguiendo un poco las pautas de Juan de Mairena, decía, hacen falta los maestros, si no los tenéis, inventároslos, porque es que hacen falta ejemplaridades. No digo nada ya en la realidad, en la actualidad que vivimos. Dios nos libre, esta carencia nos está poniendo en tesituras bien poco agradables. Pero bueno, en esa búsqueda o en ese momento juvenil, para no ponerme pesado, yo tenía algunas sensaciones de carencia que tenían que ver con cierto sentido de que las cosas pequeñas podían ser grandes, de que los espacios cercanos, las ciudades provinciales podían tener una dimensión que no tenía por qué emparentarse con alguna rémora de lo que el cosmopolitismo tuviera que existir para que una cosa fuera universal. Confusión, cosmopolitismo, universalidad, en fin, de estos líos, de estas empanadas mentales en las que uno se mete sin tener que venir a cuento y que además vivíamos una realidad que era propicia a que consolidáramos empanadas mentales de todo tipo. Pero sí, yo en ese momento hice un descubrimiento, pues muchos de ellos son descubrimientos casuales del lector o de algún buen amigo que te orientaba. Esos buenos amigos lectores que con frecuencia, seguro que tenemos una experiencia parecida, muchos no eran escritores ni iban para ello, pero eran lectores maravillosos. Yo creo que a la novela la ha acabado perjudicando, Dios por libre, ahora que no nos oye nadie, cómo en un determinado momento se hace novelista el lector profesional. El que puede ser el mejor lector del mundo, pues no se conforma con ser el mejor lector del mundo y quiere ser novelista. Y entonces escribe como lector en vez de como novelista. Bueno, un lío por ahí que no sé si está muy atinada la cosa que digo. Pero sí que me orienté, ¿sabes? Sí que me orienté y de pronto encontré unos modelos que, fíjate, podían estar en nuestra cercanía. O sea, que no tenías tampoco por qué hacer viajes más allá de lo debido. Pero sí, pues yo empecé a leer a Pavese y para mí Pavese fue un descubrimiento, además de cómo alguien reelaboraba y enfrentaba los datos de su propia identidad y de su memoria en el recuerdo del mundo rural de San Stefano Belbo, de sus colinas y demás, y lo emparentaba maravillosamente con el mundo de los clásicos, ¿no? Con el mundo mitológico, los diálogos con Leucó. Oye, pues para mí fue un gran descubrimiento. Entonces empecé a ver qué compromiso tan enorme tenía
pues alguien un escritor europeo de la dimensión tan profunda y tan interesante en aquellos momentos como era Pavese, pues con una ciudad como Turín o como Bassani era un novelista de su ciudad, de Ferrara, pero Ferrara era el universo mundo, ahí no había... Además es maravilloso porque Bassani luego cuando en la parte final de su vida pilla al hombre un Alzheimer, pero todavía puede editar toda su obra en un volumen enorme y lo titula La novela de Ferrara, la novela de Santander. Y eso es el universo mundo, ahí no hay cosmopolitismo, ahí hay universalidad absoluta. O Pratolini con Florencia, o Svevo, en fin, todo ese tipo de referencias. Bueno, a eso me refiero un poco, en los modelos que de pronto contienen unos magisterios y unas ejemplaridades nutritivas. Hay algo en lo que durante la semana, durante estos 3 días, estuvieron de acuerdo los tres, que fue el vacío que se produce. Acaba un libro, daría la impresión, esto gráficamente lo comentaba esta mañana Antonio, daría la impresión de que ya, como son maestros, el siguiente libro, pues coser y cantar. Pues no, el abismo es igual al abismo que se sintió en la primera ocasión. Sí me gustaría que hicieran un poco autobiografía de esa actitud, ¿no? En ese momento en que ustedes se sientan ante la máquina de escribir, ante el ordenador, ante el papel y dicen, y ahora a empezar otra vez. Pues siempre lo mismo. Es decir, que no hay... Yo no he notado nada, es decir, que no he notado que la experiencia me haya servido de nada, sinceramente. Yo sentía terror y sentía ilusión cuando me ponía a escribir, cuando era joven, y pensaba que eso venía de mi juventud, pero luego ha seguido igual, ¿no? Y además cuando he estado demasiado seguro, me estaba equivocando, ¿no? Entonces yo creo que el mecanismo por el cual se escribe una novela, sí, se puede escribir novelas también, y es perfectamente lícito, con una falsilla, ¿no? Es decir, las novelas de Maigret son novelas maravillosas, ¿no? Y son novelas que tienen una receta, ¿no? Pero es una receta extraordinaria, ¿no? Que no se acaba nunca, es una maravilla, ¿no? Pero si quieres, intentas escribir de otra manera, es siempre un juego doble, porque por una parte buscas hacer algo nuevo, no quieres curarte del libro anterior. Yo a veces tengo la tentación de corregir algún libro. Me acuerdo de un libro que he escrito y pienso, tenía que haber arreglado esto, tenía que haber sido de esta manera, de la otra. Y una vez Juan Marsé hizo eso con Si te dicen que caí, la corrigió bastante, ¿no? Y a mí me pasó eso con otra novela mía, con El jinete polaco, porque había salido en circunstancias, no había tenido el tiempo de corregir que yo hubiera querido, ¿no? Entonces había cosas que corregí y que el lector no tiene por qué notar, pero que para mí eran importantes que se corrigieran, ¿no? Pero evidentemente corregir las novelas ya escritas es como querer corregir la vida, ¿no? Pues la vida no se corrige, la vida lo que puedes intentar es comportarte mejor, ¿no? En vez de estar pensando en querer corregir lo que hiciste o lo que no hiciste, ¿no? Así que el libro muchas veces surge en parte de un impulso de corregir o de curarse o de desmentir, decía yo esta mañana, a otros libros que ha escrito, ¿no? Luego lo que ocurre es que uno no tiene los temas que uno puede tocar, no son ilimitados, ¿no? Si hay muchos temas sobre los que no puedo escribir una novela, ¿no? Hay temas que me interesan como ciudadano, pero que no me van a inspirar una novela, me pueden inspirar otra cosa, ¿no? Es decir, no se pueden escribir demasiados libros distintos, ¿no? Así que, quieras que no, acabas volviendo en un cierto modo, por lo menos al espacio, o a un cierto número de referencias poéticas que para ti son queridas y que son fundamentales y que probablemente tienen que ver con una parte muy profunda de lo que eres como persona, ¿no? Entonces siempre se tira y afloja. Por una parte, el querer buscar
una cosa nueva, querer apartarte o mejorar. Yo a veces pienso que quizá en el verdadero talento hay una parte de crueldad, que el verdadero talento no tiene contemplaciones, ¿no? Pero yo no quiero, pero no me gusta la gente que no tiene contemplaciones, ¿no? Hay un escritor que yo admiro mucho que es V.S. Naipaul, ¿no? Que es célebremente, es un hombre que bajo ciertos conceptos se puede calificar de canalla, ¿no? Es un hombre que ha sacrificado su vida entera y la vida de las personas que tenía cerca, la ha sacrificado a su trabajo literario, ¿no? Y ha escrito novelas maravillosas, pero yo estaba leyendo el año pasado su biografía y pensaba, decía, yo a lo mejor nunca llegaré a escribir libros tan buenos como estos, pero el precio para escribirlo es eso. No lo sé. A veces me produce, porque a mí me pasó una vez una cosa, y no tiene que ver con esto, sí tiene que ver, ¿no? Estaba escribiendo un libro que no era de ficción, que era de recuerdos, ¿no? Cuando escribes un libro de recuerdos, a mí me pasó con un libro que hice sobre mi experiencia militar, cuando escribes un libro que es de recuerdos, la diferencia que hay es que estás hablando de gente real, ¿no? De gente, es decir, tú no eres el único responsable, no eres el responsable último de aquello que estás escribiendo, ¿no? Es como andar de chismoso. Claro. Entonces yo estaba escribiendo un libro que me gustaba escribir y llegué, yo tenía 150 páginas, que es una cantidad, es decir, que un libro ya como mínimo, ¿no? o más de la mitad, ¿no? Y entonces me quedé interrumpido y no sabía cómo continuar. Y entonces me di cuenta de una cosa. Para terminar de escribir ese libro, para que ese libro se escribiera de verdad, yo tenía que invadir la vida de otras personas, ¿no? Es decir, podía hacer el libro que fuera un poco de mentirijilla, pero si era de mentirijilla no valía. Pero si valía, iba a provocar como mínimo daño, como mínimo dolor en otras personas. Y entonces, pues no lo escribí, lo dejé y se acabó. Es que eso pasa con los libros con los que tienes memorias, cuando te quieres atrever a escribir un libro en el que tienes memorias. ¿En qué momento voy a lastimar a otros? Cuando vas a lastimar a otros ya no puedes seguir escribiendo un libro de memorias. Tú vives con las gentes que más quieres y no les dices todo lo que piensas de ellas, precisamente porque las quieres. Y en un libro de memorias lo que tú quieres contar es lo que más te gusta y lo que más te disgusta. Entonces muchísimas veces te contienes incluso frente a la memoria de gente que ya no está viva. Que dice, ¿para qué voy a meter ahora que yo estoy metida en el libro que quiero hacer sobre mis papás? Llega un momento y digo, y bueno, y lo que no me gustaba, o lo que no me parece, o lo que desconozco, ¿para qué me voy a meter en eso? Y me detengo. Y para volver a tus semillas de inquietud, a mí me pasa con estas semillas de inquietud una cosa terrible, que yo creo que me doy cuenta todos los días, elegir es abandonar. Y a mí me pasa siempre como niña en dulcería, que acabo pasmada y a lo mejor me salgo sin comprar nada ese día y todos los siguientes, porque, uy, esto sería una novela y esto otra, y estoy siempre llena de magníficas historias que podrían ser una novela. Y entonces muchas veces, pero muchísimas, demasiadas veces, las abandono porque aparece otra. Y esto está precioso también, entonces mejor voy a ir por él. Yo quisiera encontrar de repente, bueno, una vez al año, una historia con la que me quiera yo quedar todo el tiempo, en lugar de 300 cada año, y es que soy un colibrí, es una cosa atroz. Entonces empiezo y digo, qué interesante, qué bien. Cuéntaselos a Mateo. ¿Mandé? Que se las cuentes a Mateo. No, pero Mateo sí va y lo hace. Es que Mateo va a la dulcería y se atraca. Llámame, pero vamos, llámame que yo... Mateo, ¿con cuál me quedaré de estas? Yo no como de gluten. Que me sobra. Sí, es que eso pasa. Y dicen que hay gente que tenía editores y que entonces acudía, es decir, ¿tú cómo ves de estas 4 historias cuál me conviene más? Yo eso no sé si lo podría hacer. Sí, no. Hay se ha suscitado un asunto que es verdad que es muy interesante. Hablaba Antonio y también decía algo Ángeles al respecto, que es, bueno, escribir ficción, escribir una novela en el territorio de la ficción, de la invención, con los mecanismos de la imaginación puesta allí,
Bueno, pues ahí eres dueño de aquello. Yo digo que no propietario, pero no voy a empezar a divagar como el otro día, que me pongo muy pesado. Pero ese es un territorio de la experiencia que está en tu imaginación y en tus posibilidades. Bueno, se te ocurre una historia, esa historia se va desarrollando, hay una trama a lo mejor, hasta un argumento, seguro que personajes, y la posibilidad de llevar todo eso adelante está en la experiencia de la vida. O sea que escribir es vivir, ¿no? Escribir es vivir en eso, es vivir intensamente, como leer es vivir, como dentro del conocimiento de ese patrimonio universal imaginario conocemos, como sabemos, seres humanos absolutamente inolvidables que no podremos comparar con los seres humanos de la vida que tenemos al lado, ¿no? Que uno conoce pues a doña Emma y a doña Ana Bovary, y, en fin, son seres humanos de esos que pertenecen a tu existencia y además que entran en tu vida desde el secreto de sus vidas y aportan pues savia vital, ejemplaridad positiva o negativa de vida, que eso, en fin, que pertenece a la vida, que esto no es un dislate que se produce ajeno a lo que somos y que una parte fundamental del conocimiento humano está en ese patrimonio y está en la ficción. Bueno, el otro asunto, por eso escribo tanto, voy por ahí, según gusto, ando ahí con mis cuadernos, se me ocurren muchas cosas, unas valen, otras no, pero en fin, sí le tengo vendida el alma al diablo. O sea, a partir de una cierta edad, pues parece que yo pensé que dentro de la ficción podía vivir mucho más intensamente aquello que en la realidad no podría vivir. Y no es, bueno, podría haber dicho, oye, no había un freno hepático que me den ahí. Hoy hablábamos, Ángeles y yo, que todo se cura con aspirina y no estamos haciendo ningún tipo de programación a Bayer y demás, pero sí, con aspirina y Sumial, la verdad es que se curan muchas cosas. Estoy hablando demasiado de pastillas. Pero bien, yo le tengo vendido el alma al diablo y bueno, claro, mientras más escribes, más cosas se te ocurren, o a mí me ha pasado eso y me deslizo con cierto vértigo en un mundo lleno de referencias en las cuales pues me siento a gusto, intranquilo, desasosegado. Desde luego, lo que ha dicho Antonio es clarísimo, el arranque de cada novela estás en el vacío más absoluto, pero bueno, se va sacando cabeza, empiezas a respirar y demás. Lo otro, yo he hecho muy pocas experiencias, pero sí acabo de escribir ahora un mini libro, ¿no? Un mini libro donde me interesaba ver ese reto de lo que es el compromiso con la memoria estricta de tu vida. O sea, un relato con hechos de vida, como lo que tú has escrito y como lo que Antonio escribió en su famoso libro de Ardor Guerrero, hechos de vida. Bueno, las armas para escribir eso, yo creo que la moral o la propia conciencia del escritor, cuando te enfrentas con eso, y es enormemente apasionante, pero a la vez duro de pelar, es que los hechos de vida, diríamos que debías de ser responsable con la verdad de esos hechos. Cuando te vas por la ficción, con que sea verosímil ya te salvas, ¿eh? Como lo que escribes es verosímil, la verosimilitud es un refugio de deslizamiento maravilloso y un campo amplio de libertad. Pero en los hechos de vida, sí, ahí hay que ser verdadero, ¿no? Ahí hay que ser verdadero y eso sí que marca unas pautas de responsabilidad narrativa muy estrictas y demás. Sí, a lo mejor nos vamos haciendo mayores. Tú no, hombre, tú no. Y a lo mejor, yo sí quería tentar esa posibilidad narrativa de enfrentamiento con tu propia memoria personal, porque es verdad que eso esparce un camino de descubrimiento hacia ti mismo muy interesante, muy interesante. Ahora, los tres tienen, digamos, ese sedimento común de los materiales más cercanos, los materiales del lugar en el que nacieron o la gente con la que convivieron en una época larga que sigue, digamos, siendo esencial en su memoria. Es decir, los tres representan, en cierto modo, una manera de afrontar la cultura literaria. Es decir, ninguno está ausente de su propia memoria. Esos son, digamos, los materiales primigenios. ¿Cómo ha ido cambiando el estilo de afrontar esos materiales? Evidentemente, al principio había como más aluvión, por lo que yo he entendido, y después ya ustedes tienen la voz propia que les ha convertido en los maestros que han sido sancionados esta semana.
Me gustaría, Antonio, ¿cómo has ido variando tú tu propia percepción de la música que hay en tus libros? Se me ocurre que hablando de esto de la memoria y todo eso, nuestro moderador es especialista en escribir libros de recuerdos, es decir, que también le podíamos preguntar a él. Algo debiera decir, porque está haciéndose el objetivo, ¿no? Está haciéndose... Que no sabe del asunto. Y él podría también decir una palabra o dos, ya que ha cultivado el género, que yo sepa, más que cualquiera de los tres que estamos aquí, ¿no? La percepción no sé, yo he intentado... Yo creo que uno debe huir de aquello que le resulta más fácil, ¿no? Uno debe tener un sentido de alarma. Cuando algo le resulta fácil, tiene que tener cuidado de no vaya a ser que esté abusando de ello, ¿no? Entonces, si el estilo te sale caudaloso, tienes que tener cuidado. Yo creo que hay que tener mucho cuidado de no enamorarse del propio estilo, ¿no? Yo recuerdo que se decía a veces de escritores que decían es muy malo, es un escritor que no tiene interés, pero escribe muy bien, ¿no? Escribe como Los Ángeles, ¿no? ¿Y cómo se separa eso, ¿no? ¿Cómo se distingue, cómo se sabe que una persona escribe muy bien si lo que escribe no me interesa, ¿no? ¿Qué es escribir muy bien? Yo con el tiempo, lo que sí cada vez me ha preocupado más es la precisión, es no dejarme llevar por la musiquilla de la palabra, ¿no? Porque en los mundos nuestros latinos y en oficios palabreros como nuestro, por definición, es fácil dejarse llevar por las palabras, ¿no? A mí me ha venido muy bien asomarme a otros oficios relacionados con la escritura y asomarme a otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, el leer buenos libros de historia bien escrita, a mí me gusta mucho leer libros de divulgación científica, leer libros de poesía, siempre buscando el hecho de que las palabras de verdad cuenten las cosas con un máximo de precisión. Las palabras siempre son muy abstractas, ¿no? Pero hay grados en el uso de las palabras, ¿no? Y yo, en el mundo anglosajón hay una tradición de escritura precisa, de escritura de lo real, que a mí me parece un ejercicio muy... Decía Delibes que él había aprendido a escribir leyendo el Garrigues de un manual de derecho comercial, me parece que era, ¿no? Y Stendhal decía aquello de que él había aprendido a leer leyendo el Código Napoleónico, ¿no? Entonces yo creo que leer libros que no son... La idea en España se confunde la idea de literatura con la idea de ficción, ¿no? Pero a veces hay en un buen libro en un libro de historia muy bien escrito, o en un libro de ciencia, o en un libro de física, hay una vocación de explicar las cosas que creo, igual que en un libro de buena poesía, ¿no? Es decir, leer a, yo he citado esta mañana a Emily Dickinson, ¿no? Leer a Juan Ramón Jiménez, o a Emily Dickinson, o leer a José Emilio Pacheco también, ¿no? Es decir, a gente así, es una lección de contener las palabras y hacer que las palabras tengan el máximo de sentido, ¿no? A mí esa es por lo menos la evolución que yo hubiera querido tener, ¿no? Una evolución hacia un máximo, hacia curar la autoindulgencia y buscar la precisión y la austeridad del idioma, ¿no? Ahora yo quisiera, no sé necesariamente si completar o contradecir, a mí lo que yo siento que me hace falta a veces es recuperar la inocencia, ya con lo que sabes, ya con lo exigente que puedes ser contigo mismo, pero darte permiso. Es que hay muchísimas veces que te pones y dices, es una estupidez. Esto ya lo dijo mejor no sé quién. Y entonces, yo creo que yo ahora tengo mucho más miedo de escribir que antes. A lo mejor es mejor para todos, para mí, para ustedes, pero para mi tranquilidad, a propósito de cómo se calma uno, para mi tranquilidad, recuperar una dosis de inocencia. Decir, bueno, no, yo voy a contar esto que me lastima o que me fascina
Y si en el camino se me atraviesa que alguien diga, pero esto es una bruta, y a mí no me interesó lo que dijo, ¿y por qué lo dice así? Bueno, mala tarde, ya lo voy a ver cuando lo haya yo acabado, pero ahorita me tengo que parar al borde del acantilado y dar un brinco. Y ojalá llegue yo al otro lado. Pero en mi caso, hay veces que el terror a que parezca que estoy encantada de conocerme, una cosa, esta señora está feliz consigo misma. Entonces, ese te da pánico, dices, no van a querer que esta señora está tan feliz que no la puedes callar y escribe y escribe. Este condenado escribe y escribe y nunca está encantado consigo mismo. Eso es una maravilla, es una combinación perfecta. ¿Tú crees que esto es una declaración de amor, Mateo? Claro, sí, no, por tal la tomo. Además, es que combinarías además, muy bien, ¿eh? Una combinación maravillosa. Todos los días con un chicote, ya, a escribir señora. Sí. Ya. Mateo. Sí, no, yo creo que, bueno, escribimos, antes lo decía Antonio, hombre, cada nuevo proyecto supone un reto, ¿no? Caes al vacío y sales. Y, hombre, supone un reto porque, no sé, intentar algo que ya has hecho, que ya has logrado, parecería hasta aburrido, ¿no? El reto, luego a lo mejor acaba uno escribiendo más o menos variantes de un mismo libro. Pero hay un reto. Yo creo que ese reto se explica bien o tiene sus pautas, desde luego, en la propia materialización de la escritura. Y en la materialización de la escritura, pues cada uno encuentra el ideal de lo que le parecería adecuado. Para mí estaría un poco en lo que acabáis de comentar, decir, bueno, a mí me encantaría contar, no sé, las fábulas más complejas que yo pudiera, no complicadas, complejas, de la manera más natural posible, con naturalidad. Hombre, yo creo que en el reto y en el camino del escritor, desde que arranca siendo joven, lo lógico es que vayas del artificio a la naturalidad. O sea, que estés mucho más nutrido en el arranque de unos poderes y de un instinto verbal un poco artificioso. Y además, no es nada raro que te contaminen algunos escritores que te fascinan demasiado. Hablo ya no solo del interior o de los mundos o de cómo ellos ven la condición humana, sino de la manera de escribir. Yo recuerdo, la primera percepción que pude tener de lo que se podría llamar estilo literario, que en fin, ahora que no hay profesores, pues a lo mejor podemos hablar sin que nos llamen. ¿Alguno hay? No, que ya lo sé, pero que no incógnito, en primera fila. Es que tenemos la sensación de que en las jornadas pues había muchos profesores y nos podían llamar al orden. No nos han llamado, ¿no? De verdad. Han sido enormemente discretos y demás. Pero yo recuerdo como una lejana percepción todavía adolescente, juvenil, de lo que era un estilo literario. Yo lo descubrí en Valle Inclán. O sea, yo leía Valle Inclán y veía mucho más la música, las palabras, la escritura, que el fondo, que el sentido, que las emociones y las pasiones que aquello tenía. Bueno, pues probablemente durante mucho tiempo a mí me obsesionó mucho eso, y eso me llegó seguro que a un arranque pues mucho más formalista y mucho más artificioso. Luego además tuve era muy cabezón yo, de adolescente era muy cabezón, y entonces yo vi dos frases que marcaron una ruta que no se la recomiendo a nadie, que lleva al desánimo absoluto. Era aquella frase de Conrad maravillosa de: nunca escribas la siguiente frase hasta que no estés completamente de acuerdo con la que acabas de escribir. Con lo cual, bueno, eso era un camino para quedarte detenido. Pero en Conrad había ese punto de perfeccionismo de alguien que era un maestro absoluto y que yo creo que escribía con mucha más holgura, pero nos había lanzado eso para amargarnos la existencia. Y la otra, esa maravillosa frase de Valle Inclán de que el verdadero artista es el que junta por primera vez dos palabras. Bueno, sí, la verdad es que a veces cuando escribes en esos descubrimientos verbales donde tu propio instinto verbal te lleva a hacerlos, pues sufres un deslumbramiento, y eso es muy agradable, muy bonito. Eso es muy bonito. Claro, debes decir, pues sí. Qué bonito bailé ayer. Claro, qué bonito. Ya hoy no podría repetir el paso ni de chico. Exactamente, no se da en nada en la vida. Pero hay algo que sí es común en todos los escritores, digamos, de la clase de escritores que son ustedes. Hay una raíz
y luego hay un viaje. En todos ustedes se ha producido, ninguno de ustedes viven tácitamente en el lugar donde se hicieron, y sin embargo en los tres alienta el primer lugar. Antonio en Nueva York ha escrito del lugar donde se hizo, tú en México haces lo propio y tú evidentemente en Madrid siempre tienes esa tendencia al regreso, es decir, está la raíz y el aire, un poco como evoca la escultura de Eduardo Chillida, ¿no? Me gustaría que reflexionaran sobre eso. ¿Qué pasa cuando uno viaja? Lo que adquiere fuera, ¿cómo se mezcla con lo que lleva? Sí. Bueno, antes, hablando de lo que uno, Ángel ha hablado de lo que uno quiere hacer después, yo creo que una cosa a la que hay que aspirar en literaturas como la nuestra es un poco más de desvergüenza verdadera, ¿no? A veces tú decías, escribo una cosa y pienso, ¿qué van a pensar? No sé qué. Nuestras culturas son muy coactivas, ¿no? Y yo creo que para una mujer todavía más, ¿no? A veces, y estaría bien tener un poco de vergüenza a veces, un poco más de desvergüenza de la que tienes a la hora de escribir, ¿no? Yo conozco escritores americanos, así que leo sus libros y dicen unas barbaridades, y luego los tratas y parecen unos pastores protestantes, ¿no? Y a nosotros nos pasa al revés. Nosotros en la distancia corta somos muy simpáticos y luego nos ponemos a escribir y somos unos apocados, ¿no? No, a mí me pasa eso sí, no. A mí, yo me encuentro con lectores que dicen, pero ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Por qué hablas de ti con esa...? Ese problema no lo tengo. Me da más miedo la forma y me da más miedo equivocarme en la carpintería. Bueno, pues lo mismo. Eso me da de vergüenza. ¿Sí? Y con respecto a lo otro que decías tú, Juan, del territorio. Sí, yo creo que cuando éramos jóvenes había un malentendido, que por lo menos en España, no sé en México, que Mateo y yo y tú también recordamos perfectamente, que es el malentendido del cosmopolitismo que tú has mencionado. Es decir, se pensaba, hay una cosa, en los años 80, si se fijan, el número de novelas españolas que tenían nombres de sitios extranjeros, de ciudades extranjeras. Yo escribí una por mi cuenta, ¿no? Es decir, entonces nos parecía, como salíamos del franquismo y del aislamiento, parecía que el cosmopolitismo era, o la universalidad, que era un propósito, ¿no? Es decir, tú te proponías ser cosmopolita y entonces tenías que escribir libros cosmopolitas, ¿no? Y había autores que eran cosmopolitas porque hablaban de Nueva York o de Berlín, y otros que eran unos palurdos y de los que se reía, estaba de moda reírse, como Galdós o como Delibes o como todos estos, porque el garbanzo, el no sé qué, tal. Entonces no sabíamos que la universalidad y el cosmopolitismo no son un propósito sino un resultado. Es decir, tú eres cosmopolita y eres universal no cuando escribes sobre algo que sucede en Tombuctú, sino cuando escribes algo que realmente puede ser comprendido en Tombuctú. Y éramos tan tontos que no nos dábamos cuenta de que la lección estaba ahí para el que quisiera aprenderla. Es decir, yo me acuerdo que en los años 80 parecía que tenías que elegir entre leer a Galdós y leer a Joyce, ¿no? Si leía a Joyce, miraba a los que leían a Galdós como unos idiotas, ¿no? O viceversa. Y dice, pero vamos a ver, este señor, ¿qué hizo? Se pasó toda su vida fuera de Irlanda escribiendo chismes sobre Dublín. Es lo que hizo, no hizo otra cosa, ¿no? Onetti, cuando estaba en Madrid, leía obsesivamente los periódicos de Montevideo, ¿no? He citado a Naipaul, ¿no? Naipaul es un señor que convirtió en universal la experiencia y el territorio más provincial que existe, que eran las comunidades de indios de la India en el Caribe. Es decir, qué cosa más fuera del centro del mundo y fuera del interés que escribir sobre las comunidades rurales de emigrantes indios en la isla de Trinidad. Y este señor eso lo puso en el mapa de la literatura universal, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco, Mateo lo tenía más claro
era más astuto, ¿no? No, gracias a los italianos aquello. Ah, es verdad, tú leíste a los italianos con más atención. Pero, y tú has citado efectivamente a Bassani, ¿no? Yo cuando leía a Bassani era tan maravilloso, ¿no? La Ferrara, ¿no? El Corso Ercole Primo d'Este, ¿no? Aquello, te paseabas por aquello, ¿no? Hombre, claro. Bueno, y Balzac no se movió de... Claro, entonces teníamos que parecía, pues, pero es que era una época un poco pava, ¿no? Por eso, ¿no? Porque parecía que tenías que ser internacional incesantemente, porque si no escribía ficciones internacionales, y luego esas ficciones internacionales eran muy locales, en realidad, ¿no? Bueno, yo fui víctima justamente de la mirada de estos que querían que uno fuera internacional, y cuando yo empecé a escribir sobre Puebla, bueno, pues esta necia, a nosotros qué nos importa una ciudad de este tamaño y que ella pretende imponernos. Yo por eso no tuve que inventar un territorio mítico, Puebla se volvió mi territorio mítico, no tuve que inventar el nombre de otra ciudad, no fue necesario, porque Puebla era tan remota como Comala o como los territorios míticos de otros, daba igual. No existía, daba exactamente igual, no era París, que es lo que estaba de moda. Había la obligación de Europa y yo no tenía dinero para un avión. Entonces, podía escribirlo, que inventé mi territorio mítico a 1 hora de distancia en coche, que es lo que me quedaba creíble. Y ese problema no lo tuve, pero tuve el de volver creíble lo no mítico. Sí. No, bueno, nombrabas una cosa, es verdad. Hay irremediablemente una experiencia en todos los seres humanos. Es que los escritores no nos distinguimos mucho de los demás. O sea, que a veces tenemos todavía esta herencia del concepto del escritor y del creador romántica, que es un concepto que está bien para divagar y en mesas redondas da mucho de sí. En la tele no te digo. Pero no, somos como los demás, con los que compartes, pues eso, destinos variados. Claro, de donde vienes, lo originario, el sitio ese donde hiciste el descubrimiento del mundo, el descubrimiento de las primeras cosas, eso que se relaciona con esa edad primigenia que Pavese decía que todos los seres humanos repetimos un tiempo mítico en nuestra vida. Bueno, eso marca, indudablemente es una huella. Pero es verdad lo de Rilke, de que la infancia es la patria perdida del hombre y a lo mejor es la huella que más nos marca en todo. No ya la vivencia de ese tiempo primordial, sino el escenario de ese tiempo y el mundo de los afectos, de los desafectos. Esta mañana Antonio hacía al respecto algunas consideraciones muy interesantes. Lo que uno puede vivir en la pobreza, lo que uno puede vivir en un barrio madrileño, clase media, en fin, ese tipo de referencias originarias son, yo creo que indelebles y sí, marcan mucho, yo creo que a todos los seres humanos. Y suele ser un mundo de alimento o de subsuelo importante para marcar también el propio subsuelo del escritor, no solo por la recurrencia de poder volver a eso y de reinventar cosas a través de ello, sino porque, bueno, ahí hay una parte también un poco de la moral de uno, ¿no? Ahí están también las ejemplaridades y los afectos y los desafectos y las cosas que pasaron. Bueno, puede que haya una cierta tendencia a eso. Uno intenta siempre recuperar lo que perdió y eso está irremediablemente perdido, pero es un tiempo narrativo. Yo creo que ese es un tiempo huyente y se suele ver con bastante frecuencia en muchos escritores y suele ser fuente interesante de asuntos a narrar. Hay una última cuestión, ya llevamos 1 hora charlando, hay una última cuestión que me gustaría proponerles a partir de una declaración cuyo autor no les voy a revelar ahora sino luego, y que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Me preguntaron a una persona, no diré si hombre o mujer, que se dedica a la literatura, que por qué escribía. Era la última pregunta de una larga entrevista. Y esta persona dijo, para huir de la desdicha.
Bueno, podemos hacer un acertijo, ¿no? Incluso entre el público. ¿Quién pudo haber sido? Tú dices Doris Lessing. ¿Tú, Antonio? No sabes. ¿Tú? Bueno, en todo caso, ¿qué les sugiere? Primero la pregunta y luego esa respuesta. Es decir, ¿qué hay dentro de ustedes que, pudiéndose haber dedicado a broker de la bolsa o a ganaderos, en fin, buscar, digamos, otra cosa en la vida, qué pulsión aún hay dentro de ustedes que les hace ser escritores? Levantarse y decir, esto nadie me está mirando, yo no sé si sirve para nada, pero me importa. Es contrario a las palabras, a los conceptos demasiado de crustáceos, con una concha demasiado dura, ¿no? Yo soy escritor mientras estoy escribiendo. Cuando dejo de escribir ya no lo soy. O cuando estoy... y no es lo mismo por qué escribes. Yo creo que es una cosa demasiado metafísica siempre, ¿no? Pues, ¿por qué no le preguntan a si uno le pregunta a un taxista, ¿usted por qué conduce taxis? ¿No? Será interesante escucharlo porque habrá unas razones prácticas, ¿no? Si uno le pregunta a un profesor de instituto, ¿usted por qué es profesor de instituto? ¿No? Es muy interesante saberlo. ¿Usted por qué es geólogo? ¿No? Es decir, siempre, y cuando se hacen esas preguntas nunca hay ese aura metafísica, ¿no? Y yo no sé por qué la hay en el oficio nuestro, porque ¿por qué eres? Porque te gustaba, porque tuviste la suerte de que empezaron a publicarte. Unas veces escribes porque tienes que escribir, porque tienes que ganarte la vida honradamente, tienes que escribir un artículo, tienes que completar un encargo, y es una cosa muy honorable, ¿no? Se puede hacer bien, se puede hacer peor, pero te quieres ganar la vida, ¿no? Otras veces... Sí, claro. Entonces, otras veces escribes porque quieres dejar constancia de tu escándalo ante un abuso, otras veces porque quieres recordar en privado algo que te ha sucedido, que no quieres olvidar. No creo que haya una respuesta única que sea de verdad reveladora, ¿no? Dices, para espantar la desdicha, para no sé qué. Siempre parece que esa pregunta te lleva a hacer contestaciones de ese tipo. Sí, como... rimbombantes, ¿no? Es decir, como no hay que evitar. Yo recuerdo una anécdota que me contó mi mujer de Luis Escobar, ¿no? Del actor y director teatral Luis Escobar, que en los años 40 fue un excelente director de teatro que estrenó cosas de Lorca y fue... Sí. Y entonces empezaban a ensayar una obra de teatro y empieza una de las actrices a leer su papel, ¿no? Y empieza... Y le dijo él, tranquila, Aurorita, que todavía no ha pasado nada, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a rebajar el nivel de la metafísica, si podemos. Es decir, ¿por qué escribes? Pues te digo, porque me gusta ganarme honradamente la vida escribiendo en los periódicos, porque me gusta inventar novelas, porque me gusta acordarme en privado y en un cuaderno de un momento feliz que pasé con un amigo ayer. Porque a veces no me queda más remedio porque he dicho que sí a una conferencia y tengo que ir a darla. Y en vez de quedarme en mi casa, pues me he ido tal. Escribe por muchas cosas, ¿no? Muy bien, Ángeles. Lo que pasa es que me copiaste mi respuesta. Bueno, Copió mi respuesta. Yo a lo mejor se pueden hacer pensando solidarios con la respuesta de Antonio. Exactamente. Yo ¿Y ya está? me puedo hacer solidaria. Ya nos estábamos haciendo solidarios diciendo que sí. Eso es verdad. Y no te sientas, no vas en la mañana a tu escritorio diciendo, voy a exorcizar la tristeza, voy a contar un mundo que nadie conoce, voy a rescatar, voy a inventar un mundo en el que me encantaría vivir. Eso te va pasando. En efecto, de pronto estás en vilo y muy divertido con lo que estás escribiendo una tarde, que a lo mejor al día siguiente te parece malísimo, pero no importa, esa tarde la exorcizaste y estuviste contento con eso. Yo creo que hay una cosa, esta es otra estupidez del tamaño de que uno escribe para espantarse la tristeza. Yo creo que es que hay una parte de la vida que uno tiene que buscarse una cosa que lo haga feliz. Hay otras muchas que son inevitables, que te caen encima, muchas tristezas, todas las tristezas te caen encima, no te las vas a buscar. Cuando te las vas a buscar, aunque te arrepientas, ya no las pierdes.
pero hay manera de encontrar una alegría diaria en tu trabajo. Y entonces yo creo que nos gustó. ¿Por qué lo haces? Porque me gustó. A mí, como ustedes notaron ayer, me hubiera encantado ser cantante. Me hubiera gustado más. Canta algo. Me hubiera gustado más, pero bueno, canta ahora. Resulté más hábil para escribir. Entonces, canta y yo toco la guitarra. Mateo. Sí, no, bueno, yo tuve de niño una pretensión y luego cuando fui adolescente de estos con problemas, porque en fin, no acaba uno de corregir esas cuestiones. Yo quería ser de niño albañil. Eso era lo que más me gustaba, me fascinaba lo que olía, la masa y demás. Y entonces, pues mi padre, con muy buen criterio, me puso por Reyes una paleta de albañil y encontré cierta felicidad, pero bueno, no sé, llevaba camino yo de constructor. Imaginaros, ahora andaría metido en el ladrillo, joder, y a lo mejor era uno de los culpables. Suspensión de pago. A lo mejor era uno de los culpables de la recesión. O sea que no, enseguida también escribía mis cositas. Luego también quise ser viajante, porque me fascinaba mucho el mundo de los viajantes. ¿Ves? Ahí ya había cierto componente como de ensueño un poco literario, nada trascendente ni metafísico, como dice. O sea que escribía porque había viajantes que venían a mi pueblo y además tuve enseguida un poco la decisión de que lo que más me gustaba de todo era ser del ramo de tejidos y novedades. Entonces, bueno, pues eso llenaba mi existencia con esas cosas. Pero vamos, resumiéndote mucho, por ninguna cuestión de tipo metafísico, ni de desdicha, ni de esas observaciones de quien escribe en la perspectiva de la muerte y cosas de este tipo. No, nada, para tranquilizarme. Muy bien. Bueno, yo les voy a revelar el nombre del personaje porque me resultó raro. Incluso a él ahora, 19 años después de haber hecho esa declaración, le resulta raro haberla hecho, pero la hizo en ese momento, que es Mario Vargas Llosa. ¿Por qué escribe usted? Para huir de la desdicha. ¿Y Mario Vargas Llosa sentía desdicha? Yo luego he pensado, yo pensé en el año 90 fue cuando él perdió las elecciones en Perú y pasó por su vida, pasó como un vendaval. Yo lo vi en París al volver de allí y en efecto estaba el hombre extremadamente afectado. Y la entrevista esa, que es una entrevista de The Paris Review, se produce exactamente en 1990, imagino que en París contemporáneamente ese hecho. Y a mí me sorprendió, ¿no?, que Mario Vargas Llosa diga, escribo para huir de la desdicha. Bueno, ha sido una dicha estar con los maestros, estar con ustedes. Hago una última reflexión. A Delibes lo ha nombrado Antonio Muñoz Molina esta mañana 4 veces y esta tarde 3, 7 veces. Me autoriza, en cierto modo, esa cita reiterada a don Miguel para recordar en un auditorio tan lleno de mujeres, tan gozosamente lleno de mujeres lectoras, una anécdota famosa que protagoniza Delibes con don Pío Baroja. Cuando Delibes ganó el premio Nadal por La sombra de cipreses alargada, o los cipreses, sí, el ciprés alargada, fue a ver a Baroja unos meses después, acaso un año después de salir el libro, y le dijo él, como una noticia, el viejo novelista, al que le habían puesto unas pastas y que le había traído alguien de la concurrencia. Entonces, Baroja era muy mezquino con el dinero y preguntó, ¿y esto le habrá costado a usted por lo menos 300 pesetas? Bueno, en todo caso, Delibes, en medio de aquellos silencios que se hacían con Baroja, le dijo, ¿sabe usted que he vendido o han vendido ya de mi libro 3.000 ejemplares? Sé, ¿qué me dice? Pero eso es una barbaridad. ¿Y usted a qué lo atribuye, don Miguel? Bueno, es que me han dicho que ahora leen mucho las mujeres. Y dice Baroja, si leen esas. Eso ha cambiado muchísimo. Las lectoras son legión en este país. Me alegro mucho que aquí en la
Universidad Menéndez Pelayo eso se ponga en evidencia de manera tan evidente, valga la redundancia. Me alegro muchísimo de haber sido el conductor de este diálogo, para mí extremadamente instructivo, y quisiera que despidiéramos con un aplauso a estos amigos que además son nuestros autores. Bueno. Por eso lo puse, por eso lo dije.